tuvo en off la economía, dice el ministro, que ahora está en on la economía y señala más de 100 millones de ventas. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que desde la visión macroeconómica hay que tener mucho cuidado con los números, ¿sí? Yo siempre digo, las cifras económicas son manipulables fácilmente y hay que saber qué tipo de cifras se utiliza, ¿no? El ministro Arosemena, en un prestigioso medio de comunicación nacional, públicamente, dio una entrevista hablando que la economía está en off y que antes estaba en on, considerando dos variables, primero el nivel de ventas y luego la seguridad social, que desde el punto de vista económico son variables específicamente variables del momento. Estamos hablando de variables nominales, cuando la economía se tiene que medir en base a variables reales. ¿Qué significa esto? Ir analizando la variable en el tiempo respecto a un índice fijo en el tiempo pasado. Entonces, de esa manera podemos medir si la economía realmente está en on o en off, como lo ha dicho el ministro. Y también creo que de alguna forma el ministro, creo yo que carece de experiencia en la gestión de política económica y también en cuanto al ministerio, porque no tiene claridad en las cifras que él menciona. Es más, pudo haber utilizado otro indicador que favorablemente le hubiera significado algo positivo en su entrevista, como es el empleo adecuado, que como nosotros conocemos, pero dijo tiene un leve cambio, ¿no? Claro, pero también señaló del tema del empleo que se han enrolado no sé cuántos miles de trabajadores a la seguridad social. 120.000 me parece que claro, y que eso ya es un medidor para saber que se han generado los fuentes de empleo necesarias en ese país. No es así, yo lo digo tajantemente, no es claro. Es más, si nosotros hacemos el análisis tendencial del empleo adecuado en el país, recordemos que antes, en el año 2017, 16, 15, el valor del empleo adecuado en el Ecuador era superior a los valores actuales. Hoy en día estamos hablando de un 33.7.8% aproximadamente. Seguimos con 3 de cada 10 ecuatorianos. Recuerden que nosotros estábamos cerca de 4 de cada 10 ecuatorianos que tenía empleo adecuado años atrás. Entonces la recuperación como tal no es tan real como presenta el ministro Arosemena. Otra cosa es que la economía esté volviendo a dinamizarse debido al impacto que sintió con la pandemia. Es más, yo he visto algunos analistas económicos, claro, es que la economía se la puede también manipular, ¿no? Las cifras se pueden manipular dependiendo con qué lo analizas. Porque si tú analizas el año 2022 respecto del año 2021, obviamente que las cifras económicas han mejorado y podemos analizar el empleo adecuado que tiene un incremento importante. ¿Es el mejor año como para analizar? No es el mejor año, por eso hablo yo del análisis real y no nominal. ¿Sí me hago entender? Perfecto. Es importante tener un índice base en un periodo de tiempo donde los shocks hayan sido mínimos y con base en ese valor se tiene que analizar el verdadero impacto de la economía. Entonces no podemos hacer análisis respecto del mes anterior, solamente, ¿no? Exactamente. Lo podemos hacer, pero no solamente, sino que tenemos que profundizar el análisis y yo me iría al análisis obviamente de lo que significó los años anteriores. Y todavía me estoy yendo años atrás, no estoy hablando del año 14, 13, 12, donde podríamos hacer un análisis comparativo importante en lo que significa el empleo adecuado, y hoy en día no es la mejor posición. Pero ¿cuál es lo más preocupante, Carlos? Lo más preocupante no es realmente que el ministro exponga un leve incremento en la dinámica económica, más no en las soluciones estructurales, que son dos cosas distintas. Lógico, porque nosotros como ecuatorianos, los que somos comunes y corrientes, ante las cifras del ministro, muchos se meterán la mano al bolsillo, así, pero ¿y dónde está esta economía que ha crecido tantísimo, que dice el gobierno? Sí, además de esto, recordemos que las expectativas de crecimiento, dependiendo de algunos organismos internacionales, para este año llegan entre 2,9, 3, 3,5%, lo cual automáticamente no será un crecimiento económico importante respecto a economías vecinas, como es la peruana, la colombiana, que tienen tasas de crecimiento superiores. Crecimiento, sí. Claro, exactamente. Entonces, este análisis es el que hay que hacer. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo de todo, estimado Carlos? Es que ya vamos a este segundo año de gobierno del presidente Lasso y claramente ya no se ve, en este momento puedo decir claramente, no se ve la propuesta del modelo de crecimiento de la economía ecuatoriana, que si queremos realmente generar empleo, la economía del Ecuador debería estar creciendo a tasas mínimo del 6% anuales. Y ya no tenemos todavía tenemos el rezago de la influencia del impacto del COVID y todo lo que significó durante los últimos años, pero ya es momento de un plan que se pueda vislumbrar en el mediano y largo plazo, y ese plan no existe. Entonces, al no existir ese plan, porque se hablaba mucho de la ley de inversiones, recordarás tú que hace unos meses atrás se discutía la ley de inversiones y que la ley de inversiones va a ser aquella que nos va a permitir atraer capitales internacionales. El ministro Prado habló, si mal no recuerdo, de 2.000 o 3.000 millones de dólares en inversiones, y a mí lo que me da tristeza es que posiblemente hayan cierto tipo de inversiones, pero en el sector minero otra vez. Entonces,
¿Por qué digo tristeza? Porque esta es una economía de burbuja, es una economía de burbuja. Lastimosamente la minería tiene que ser tratada como tal y no es o no debería ser la prioridad para el Estado ecuatoriano. No significa con esto que no se haga minería, cuidado con ello, pero sí es necesario tener una transición del modelo ya para poder hablar de tasas reales de crecimiento y hablar de indicadores reales de empleo, más no solo hablar de ventas o hablar de seguridad social, que como lo digo, es muy vago y carente de información. Pero incluso en esos aspectos vagos o en esos datos direccionados, hay también como que un tinte de falsedad. Y yo estaba buscando justamente a un criterio que lo emitía el expresidente Rafael Correa respecto de las cifras que propone el ministro Rosemena, ministro de Economía. Él decía, pero ¿cómo es posible que el ministro salga a decir que hemos alcanzado, ¿cuánto era? 114 millones o 114 mil millones en un país de ventas de 100 millones? O sea, que hay algo que no cuadra. Sí, estamos hablando de un PIB de 100 mil millones de dólares. Exactamente, entonces, sí. ¿cómo es posible? Sí, bueno, esto es un tema específicamente, netamente técnico. Nosotros tenemos que valorar el crecimiento, como lo he dicho, de manera real y no nominal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo ves de manera nominal, puedes hablar de 120 mil en ventas que puedas incrementar al valor nominal. Entonces, ahí tienes un error de apreciación. Entonces, hay que tener contundencia en cómo uno explica las cifras, si las hace de forma nominal, que básicamente es en el tiempo actual, ¿no? Precio, producción en el año corriente, ¿sí? En el año en el que estamos viviendo. Y cuando hablamos de niveles reales, tenemos que hablar, en cambio, de la relación con el año base. Sí, es un tema técnico esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero entonces... Si uno analiza las cifras, y solo ve ventas respecto de los valores reales, estamos cometiendo un error. Entonces hay que considerar muy bien lo nominal versus lo real. Y por eso yo hablo siempre de que para poder hablar de un verdadero crecimiento de la economía, hay que hablar en términos reales.